Bueno, Olga, un placer haberte escuchado porque te he leído muchísimo. Maripaz en la tesis me decía, ¿por qué siempre citas? ¿Por qué repites tanto? Digo, bueno, que tiene mucho escrito, tendré que repetir, aparte de contrastar también de Uno ha visto todo, pero bueno. publicaciones de otros compañeros que están en la sala también, pero también de la parte de pedagogía tiene gran cantidad de publicaciones. A ver, yo quería... Siendo profesor de universidad, que lo difícil es hacer escribir a los profesores de aula, eso sí que tiene mérito. No escribir, o sea, crear algo que salga del aula, eso sí que tiene mérito, lo de ser profesor y escribir, pues si no me echan. Son méritos diferentes. Por eso digo que eso sí que tiene mérito, o sea, yo cuando veo, pues eso, un blog, una web, un escrito, bueno, un libro el libro de Ángel, o no sé, o sea, todas estas cosas, eso sí, trabajar en la universidad y escribir. Yo quería lanzar una pregunta, una propuesta y una invitación casi un poco atrevida. Vale, un poco la pregunta sería el tema de la primera parte de la exposición, de la pedagogía hospitalaria, de los roles. Yo aquí sí que, bueno, de hecho la compañera Linda tiene ahí una publicación con el tema de los roles del maestro, pedagogo, psicólogo, educador social. Y después de contrastar un poquito todas las referencias en este sentido, yo al final llegué a la conclusión de que se solapaban funciones. Y creo, y con la experiencia que he tenido estando con los maestros, la sensación es que está el maestro de aula hospitalaria, que es de todo, que es psicólogo, pero realmente tiene una formación, en este caso, de magisterio, la mayoría de los casos. De hecho, en este equipo en Murcia, que es un equipo potente, cuentan con una psicóloga y el resto son maestros. Es decir, la figura de educador social, el pedagogo, queda un poquito ahí en el aire. Yo sé que al final, después de ver todas las revisiones, mi conclusión fue esa, que se solapaban muchas de las funciones. Entonces, es una pregunta también para todos los que estamos en la sala. La propuesta, el tema de investigación, es súper complicado. Yo cuando llegué estuve 4 meses con los maestros todas las mañanas, aprovechando unas prácticas de máster, y Ana, el primero que me dijo, la primera semana, olvídate de investigación, conoce cómo funciona esto. Y dije, encantado, bien, me hizo falta una mañana. Ese mismo día le dije a Maripaz, tenemos que cambiar el sistema de evaluación, tenemos que... De hecho, perdí un mes de recogida de datos por este tema, pero es que era fundamental. Tenemos cuestionario inicial para alumnos, cuestionario final, entrevistas a los maestros. Ellos nos dicen a todos que sí, pero claro, evidentemente era absurdo llegar con ese método de recoger información tan grande y tan complicado por el tema de la muestra. Y aquí va un poco la propuesta, que teniendo en cuenta que, como decíamos, veníamos hablando en el trayecto de los DEL aquí, que somos 4 gatos en este mundo del tema de pedagogía hospitalaria, de ti, pero sobre todo el tema de pedagogía hospitalaria, somos 4 gatos y casi todos ya nos vamos conociendo, y creo que una de las cosas que podría mejorar la investigación sería repetir investigaciones, compartirlas y ver, con la poca muestra que tenemos en cada zona, ver en distintos sitios cómo funciona. Esa sería un poco una propuesta que creo que podría servir. Y la invitación a atrevimiento sería un poco la asignatura de pedagogía hospitalaria. Creo en Barcelona también está. No sé si... O sea, bueno, hasta donde sé, lo que No, pasa, Verónica Violán, no sé si... uno se cree que sabe algo, pero obviamente no sabe. Verónica Violán, yo creo que tiene la asignatura de Pero pedagogía no es hospitalaria también. asignatura. ¿No? No, o sea, esto es asignatura de grado. Cuando yo digo asignatura, es una asignatura. Sí, Más. a eso. ¿Es de 6 créditos, Olga? Esta ahora ha pasado a 4,5. Era de 6. Es optativa, pero ha bajado ¿no? Pero es optativa, es obligatoria. Vamos a ver, antes era optativa para toda la universidad. Libre era configuración muy sería. He tenido alumnos de comunicación, médicos, enfermeras, maestros. Bueno, eso sí, eso sí. Claro. Ahora, con la nueva Bolonia, pues ya la optatividad es, por lo menos en nuestra universidad, ya no puedes elegir de muchas cosas, sino que te quedas con lo tuyo, con lo cual es optativa de los grados de educación y de psicología. Pero es obligado cumplimiento para los que hacen una mención que se llama atención a la diversidad. Con lo cual, bueno, pues siempre hay un grupito, o sea, ¿Y esa muy mención de nutrido. atención a la diversidad está en el título de maestro y en el de pedagogía también? Solo de maestro. De maestro. Aquí en Murcia también. Pero para pedagogía es obligatoria. Es que pedagogía tenemos tan poquitas alumnas, pero la cogen todas. Y en los maestros es obligatoria si coges atención a la diversidad, si no, no.
si vas por inglés o tal, la coges si quieres de optatividad. Sí. Pues en relación a ese tema, a mí me pasó igual, cuando empecé a hacer la tesis dije, ay, qué bonito sería tener una asignatura en nuestra universidad también en este tema. Necesario, de verdad. Pero todavía no tengo esa potestad como para mover hilo. Y en relación a este tema, yo sí que le quería invitar a comentar un poco los temas. Yo creo que sería interesante también introducir, aunque sea poquito a poquito, el Vamos, tema de José Luis quiere que de le las mandes TIC. tu guía docente. El tema de las TIC también un poco, que vaya también aparte de las asignaturas, que sería interesante también que los alumnos pudieran ya viendo un poco la utilidad que tiene, que poquito a poquito pueda tener su incorporación. Y nada más, me gustaría decir más comentarios, más preguntas, pero si no, dejo al público, al resto de personas sin hablar. La verdad que me he Hasta perdido menos porque cuarto, o sea, vamos que mal, tranquila, ¿no? vamos bien. Vamos No, bien. bien. Ah, Sí, vale. ¿Quieres comentar algo, Olga, o seguimos? Sí, no, con el o debate? no comento. Ah, no, yo lo que me digo. Sí. por favor. Ah, digo, no sé. Lo que quieras. Nada, bueno, sí, muy breve porque claro, fíjate tú, la pregunta del millón, bueno, hay muchas preguntas del millón en este tema, pero a ver, el solapamiento de roles. Yo igual ya soy muy simplista, no sé si ya me hago mayor o mis cerebros son simplistas, ¿no? Mis conexiones neuronales, pero, o sea, es lo que decía yo cuando comencé. Claro, yo era y soy y moriré siendo pedagoga, o sea, licenciada en Ciencias de la Educación. Entonces, los primeros congresos eran, tú eres pedagoga, pero un pedagogo no trabaja en un aula hospitalaria. Y es que esto, y claro, al principio no lo entendía, porque yo sí trabajaba en aula hospitalaria. Y entonces cuando un maestro me decía... ¿Qué haces tú aquí, no? Bueno, no, ¿qué haces tú aquí? Porque afortunadamente siempre he caído con buen pie, ¿no? Y con unas relaciones, pues, muy buenas, pero dice, no, es que, claro, no eres maestro. Y yo, no, pero estoy en el aula hospitalaria. Claro, ingenua de mí, he necesitado, con todo esto, aún y todo he necesitado tiempo para entender qué me querían decir. Y claro, es que lo que me quieren decir es algo que es 2 y 2, 4. Y es que sí, que es que nos pasa, claro, formamos pedagogos y el pedagogo cuando te dice quiero trabajar en primaria o en infantil, digo, pues te has confundido, a no ser que quieras orientador, porque no puedes dar clase en un colegio. Pues me ha costado años siendo profesora de pedagogía decir esta frase, que mi cabeza no la quería asumir, no la entendía. Entonces aquí es que es tan fácil como volver a eso. Vamos a simplificar lo que decía del concepto de pedagogía hospitalaria. Nutrir es fundamental, todo tiene que crecer. La pedagogía hospitalaria es un granito de arena que necesita ser garbancito, porque yo creo que ya podríamos ser garbancito, ¿no? Aparte de los recortes, lo que queráis, pero como por el ente que tiene, por la necesidad, por todo, o sea, necesitamos. Entonces, para ir ampliando, lo que no podemos es empezar que cada vez que tenemos una chinita en el zapato queremos hacer garbancito de la chinita. No, haz garbancito de lo que funciona. Entonces, quiero decir con esto que no podemos enfrascarnos a día de hoy en, oye, esto es de los pedagogos, es de los asistente social, no, educador social, perdón, es de educador social, es que tenemos que abrirlo a los adultos, es que fenomenal, eres educador social y quieres trabajar en este ámbito, búscate el ámbito, pero no pretendas, siendo trabajador social, ser profesor de aula, porque es que no queramos, perdón, no soy profesor, no es que no quieran los profesores de aula aceptarte, es que no puedes trabajar en un aula hospitalaria, porque necesitas tener el título de maestro y ya está. Y entonces, ¿para qué vamos a entrar en discusiones estériles? ¿Esto es de los psicólogos o los pedagogos? Primero, ni psicólogos ni pedagogos, si no son maestros, van a trabajar en el aula hospitalaria. Con lo cual, todos fuera. Entonces, ¡ay, qué horror! Pues yo soy pedagoga. Bueno, pues ¿en qué puedes aportar tú? En un proyecto de investigación, en elaborar, en escribir, me da igual, un artículo, en escribir un manual, pero no te pegues ni hagas gastar el tiempo a los que están trabajando por algo que es que además es irreal. Hombre, Olga, perdona que entre, creo que el interés es que esto sea un poco de debate y es que yo aquí tengo que decir una cosita concreta. No es así.
Depende del aula hospitalaria. En el caso concreto de los hospitalarios de la Risaca, efectivamente, el cuerpo del aula hospitalaria son los maestros, como el cuerpo de cualquier escuela. Pero lo cierto es que sí, efectivamente, ha habido iniciativas dentro de la educación hospitalaria, dentro del hospital, que han sido llevadas a cabo por educadores sociales. No es irreal, sí existe. Y sí ha habido maestros de aulas hospitalarias, más de uno y más de dos, que han asumido el rol de pedagogo porque tenían las competencias de pedagogo. Entonces no es tan irreal y no estamos hablando de entelequias. Eso, en la diferenciación de roles, creo que además teniendo en cuenta que ya no estamos hablando de una aula hospitalaria que se tiene como algo asistencial, que hacemos de vez en cuando, sino como una parte integral de la atención educativa que tienen en cuenta las comunidades autónomas. Ya no es que el educador social no pueda entrar en el aula sino como investigador, no, también se puede entrar de otras formas. Depende un poco de la estructura, entiendo que depende un poco de la estructura de las aulas, depende un poco de la estructura del aula hospitalaria de la que estés hablando, pero yo con la poca experiencia que tengo y además gracias a la experiencia que me han transmitido los profesionales que trabajan en aulas hospitalarias de Risaca, entiendo que no es una entelequia. No, entelequia no, a lo mejor me he explicado mal. Lo que quiero decir, lo que quiero decir es que el educador social, es que lo has dicho mucho mejor que yo, el educador social tendrá que trabajar en aquello que le compete, pero yo hablo que, o sea, por lo menos claro, es que igual cada uno tiene el referente, aquellos educadores sociales o me da igual, o psicólogos o que quieren trabajar de maestro, o sea, en el aula hospitalaria. De maestro no, claro. Ahí voy. Pero es que la atención hospitalaria claro. Es más integral, es más grande. Entonces, lo que hay que luchar, y aquí sí que es verdad que, o sea, yo he sido muy tajante porque es lo que es. Ahora lo que hay que luchar no es solo en la entelequia, y lo has dicho muy bien, sino de luchar que se abra el aula hospitalaria, por supuesto, el maestro ya está. Entonces, ahora vamos a intentar abrir, bueno, ¿qué hace falta? ¿Un psicólogo? No todos los hospitales tienen psicólogos. ¿Un educador social? Depende de la característica del hospital, claro que necesitan educadores sociales. Entonces, es luchar para abrir, para crear ese nicho, pero además de... Es decir, es que muchas veces parece como que intentamos que dentro del aula el que esté sea un educador social o sea un pedagogo. Dices, es que esa lucha es estéril. Ahí quería decir, pero hay mucha gente, bueno, igual, claro, aquí tenéis otras relaciones, pero hay muchas personas que te las encuentras y dices, ¿y por qué con pedagogía no puedo estar en el aula hospitalaria? Digo, claro que puedes, pero no pretendas estar ni entrar como maestro, porque es que no puedes acceder. Pues eso, por eso he empezado por ese ejemplo, para que me entendáis, porque si no... Pero sí, pasamos y los implicados en esto. Vamos a ver, yo creo que esto está claramente definido. Vamos a ver, la primera condición, ya no es titulación, es que tú tienes que ser funcionario con oposición. O sea, la situación es, somos funcionarios con oposición que pedimos estos destinos, los solicitamos y nos seleccionan. No solo somos maestros, nosotros tenemos hasta ingenieros. Tenemos gente con todo tipo de titulación, pero que han pasado por una oposición que le convierte en profesor de cualquiera de los cuerpos de cada una de nuestras comunidades. Esa es la condición, que seamos funcionarios, que tengamos una experiencia previa en enseñanza ordinaria, que a mí me parece importantísima, el que tú hayas conocido la enseñanza ordinaria para poder trasladarte a esta, ¿vale? Y traer tu experiencia de aquella. Y luego otra cosa, lo que está claro, creo que tú lo has definido muy bien, es que hacemos de todo. Por eso, tú cuando llegas a esto, en un mes te das cuenta, si es tu sitio te tienes que ir. Y si es tu sitio, pues te toca aprender a hacer de todo. Yo, por ejemplo, me encontré la cantidad de niños que ingresan en edad de educación infantil y no tenía ni idea. Yo era maestra de inglés, licenciada en pedagogía, y ahora me encontraba con que me tenía que enfrentar a gente de una determinada edad con la que no tenía ni idea. Bueno, pues ya fue problema mío hacerme un máster en educación infantil, pero porque me lo pedía, era una herramienta que yo necesitaba. Y bueno, he ido aprendiendo, informándome en nuevas tecnologías y en todo lo que he creído que necesito.
pero esta discusión no tiene sentido, o sea, y debe seguir siendo así, o sea, porque hace unos años los profesores los contrataba el SESCAM, el INSALUD, lo que fuera, y eso es un error. Gente que viene de la corriente normal, porque aparte hacemos un papel fundamental, que es que nosotros somos las personas que se coordinan con los centros educativos y que ellos quieren uno de los suyos. Pero fíjate que además había, por ejemplo, en la Risaca se intentó hacer para lo que era, por ejemplo, el hospital de día, Sí. todo lo del hospital de día, más allá del aula, o sea, no en lugar Sí. de, no en vez de, sino un trabajo con hospital de día, un trabajo, por ejemplo, también para atención hospitalaria de personas en Santiago, que se está haciendo, que se ha hecho trabajo con jóvenes que estando en edad todavía de escolarización han perdido la posibilidad por algún accidente tal de incorporarse a esa educación al siguiente ciclo. Hay que entrar a todo lo que es formación continua, formación, educación de adultos, y todo eso es terreno, por ejemplo, de educación social. Entonces, no es el lugar de vosotros en la aula hospitalaria, sino que la atención educativa hospitalaria. No, lo que te iba a decir, lo siguiente es que luego hay una concepción que yo creo que todos nosotros tenemos súper clara, que desde el minuto que uno entra en el mundo de la enfermedad como paciente, la idea obsoleta de la curación es exclusivamente a nivel sanitario. Gracias a Dios y gracias a nuestro esfuerzo por ganarnos un sitio, porque nos ha costado mucho cuando nadie nos quería en los hospitales y decían, ¿a qué has venido aquí? El romper una lanza en favor de la curación integral del sujeto, desde el punto de vista de todas las personas que trabajamos en él. Y entonces ahí estamos nosotros, están los trabajadores sociales de nuestro hospital, están los psicólogos del hospital, los psicólogos de las asociaciones de enfermos, y todos juntos ahí formamos lo que se llama equipo de tratamiento integral de la persona. Y allí es donde entra todo el mundo, pero no en la parte formativa, educativa, curricular, etcétera, etcétera. Esa parte es la nuestra. Y en toda la parte demás es en la que tiene cabida toda esa gente que todos juntos conseguiremos que el camino sea más fácil y que de ahí salga un sujeto que muchas veces lo que sale encima es reforzado, maduro y todas esas cosas. Pero claro, la otra parte es la que hay, ¿vale? José Blas quería intervenir también. Sí, yo simplemente apuntar que la verdad es que estamos hemos pasado y estamos pasando una época en la que está todo tan por departamentos, es decir, los maestros por un lado, los psicólogos por otro, la propia facultad, o sea, la escuela la facultad de psicología, pero es que dentro de la facultad de educación, los educadores sociales, con los que yo también tengo relación por clase, o los maestros o los pedagogos, parece que como seamos todos entes totalmente estancos, exactamente ¿no? estancos. Cada uno- Y Cada vez cada vez está más claro que que tenemos que trabajar cada vez más en grupos interdisciplinares para poder sacar adelante elementos básicos educativos, y en esos elementos básicos educativos, en lo que entra la educación integral, también hay aspectos psicológicos, aspectos emocionales, aspectos de habilidades sociales, en los que todos tenemos mucho que decir y mucho que aportar en ese equipo. Es muy difícil ser especialista de todo, pero sí es muy fácil trabajar en colaboración con otras personas que sí que saben de otros ámbitos. Te enriqueces, acabas aprendiendo de todo y acabas haciendo un trabajo totalmente y además integrado. hacerlas independientemente de la formación de base Efectiva- de cada uno, o del efectivamente. título que la universidad haya dado, Efectivamente, hasta donde debería efectivamente. llegar. No es una cuestión de título, sino de competencia. Y la lástima es cómo esto luego se lleva a cabo en la práctica, es decir, cómo los hospitales, de quién dependen cada uno de los trabajadores que estamos dentro de un hospital o haciendo esta función. La consejería es que yo solo pago a maestros que sean funcionarios X. No, pero desde el hospital ellos no pueden, el psicólogo no puede ir a atender a los alumnos desde el punto de vista educativo, porque ellos están solamente para el aspecto clínico. Es decir, es complicado. Nosotros tenemos la gran experiencia de trabajar conjuntamente con AFAMUR, donde hay una psicólogo, donde hay trabajadores sociales. No llegamos a un nivel interno, o sea, un nivel extremo de trabajo conjunto, porque los entes siguen siendo separados, pero a nivel personal sí que lo hacemos, y es donde realmente empiezan a funcionar las cosas. Aquí tenemos 3 o 4 ámbitos básicos: el ámbito emocional, el ámbito psicológico, el educativo y el de integración social. Todos esos o trabajamos conjuntamente, o el alumnado
que estén en los hospitales no van a llegar bueno, no vamos a conseguir los objetivos que nos planteamos. Perdón, una pregunta. En la clínica donde estás tú, dices que está la clínica universitaria, después está el hospital. Sí. ¿En la clínica tenéis maestros? En la clínica no, porque es privada, es que no tenemos, el aula la hemos... Pero no hay maestros tampoco, es decir, estás tú que vas 2 días a la Sí. semana y después alumnas de prácticas. Las alumnas de prácticas son de magisterio, porque pedagogía ya tenemos muy poquitas. Y luego siempre tenemos una persona becada que es graduada en magisterio. Pero es que también nosotros, como ofertamos la doble de magisterio y pedagogía, también hay veces que son graduadas de las dos. Bueno, pero que tienen una Sí, titulación sí, sí, pero nosotros la ahí, por ejemplo, cuando decía que soy una ¿Y tenéis isla... relación con el hospital para todas estas cosas de Sí, investigación sí, y esas cosas? sí. ¿Hacéis investigación conjunta Sí. con el Hospital Virgen del Camino? Sí, sobre todo también sabes en que en la atención domiciliaria. Ajá. En el aula hospitalaria no, porque ya son 3 maestras, es decir, son más equipo que nosotras y además... ¿Son 3? Sí, son 3. Y es que el proyecto este de Hermanos es súper interesante, entonces me llamaba la atención si se hacía cosas con el hospital, si lo estabais llevando a cabo allí con el hospital o no, No. si las maestras de allí estaban implicadas, qué les parecía. Las maestras de allí, o sea, trabajan en el aula a nivel de investigación. No tenemos, o sea, no es que no tenemos relación porque sí que tenemos contacto, pero ellas pues no llevan a cabo investigaciones en este aspecto, no han mostrado, no han mostrado, bueno, pues No les apetece. inquietud, bien. Y sin embargo con la atención domiciliaria sí, ahí sí que, bueno, pues que quizá porque es un ámbito mucho más extenso, ahí ya sí que la formación de base no es tan fundamental quizá, y bueno, ahí sí que tenemos más relaciones y más apertura. Sí. Y luego, bueno, ya está para terminar, José Luis, sí, o sea, tú dime lo que tú quieras y vamos, que encantadísima de todas maneras, lo que yo digo está recogido en el... O sea, lo que enseño en la asignatura está recogido en el manual, con lo cual es muy fácil saber lo que digo, que está ahí, con lo cual... No hay, sí. Y entonces, bueno, y ya por terminar esta discusión, lo que quería decir efectivamente es que es estéril, como dice Ana, la discusión en tanto y cuanto si quieres trabajar en el aula hospitalaria a día de hoy, es que bueno, 2 y 2 son 4, ¿no? Pero eso no quita para que vayamos como nutriendo, ¿no? Que vuelvo al inicio de la exposición, nutriendo a todo esto que se ha ido haciendo y todo lo que se va a hacer de investigaciones. Para investigar hay que poner un pie allí, y una vez que pones el pie allí, ya estás creando la necesidad, incluso inconscientemente, con lo cual, a partir de ahí, si ya vas creando una necesidad por aquí, por allí, bueno, pues hay que ir abriendo. Otra cosa es que luego la realidad, pues no... Pues yo no sé en qué momento abrirán las puertas para decir, mira, sí, una plaza para profesores, otra plaza puede ser de pedagogo, otra plaza puede ser perfil psicólogo, otra plaza puede ser educador social, otra plaza puede ser para educador social y maestro de secundaria para atender a adultos, otra plaza. Entonces, todo eso, a día de hoy, yo creo que tú lo has dicho con una entelequia, o sea, utopía no, puesto que se está trabajando y hay gente que se lo cree y hay gente que está dando pasos, pero a nivel formal, es decir, de que tú mañana puedas tener un contrato, que en el fondo, por triste, acabamos siempre, ¿no? En las lentejas, pues a día de hoy es una discusión que no tiene sentido, porque por mucho que yo como pedagoga quiera ir mañana a trabajar a la Virgen de la Risaca, es que no voy a poder ni asomar la nariz. Ahora, que podré hacer mucho por esa actividad, que yo me podré nutrir mucho, que podré crear investigación, que podré formar a otras personas, eso sí, pero entonces por eso digo que hay que diferenciar un poco, ¿no?, de lo que es la realidad, la legislación en la mano, y luego todo lo que se puede y se debe hacer en torno a la pedagogía hospitalaria.